Edgar Olmedo, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días, Néstor, y a la audiencia. Un gusto. Bueno, Saludos, estamos diputado. tratando de hablar con todos los representantes departamentales en el Congreso Nacional Diputado ante este proyecto que pretende despojar del presupuesto de Fonacide a gobernaciones y municipios y centralizar la provisión de almuerzo escolar según el proyecto que presenta el presidente de la República acompañado por el presidente del Congreso Nacional. ¿Cómo consideras esta situación, diputado, teniendo en cuenta también no solamente tu posición de diputado, sino que haber sido ex concejal departamental e intendente municipal también? Bueno, nos estamos desayunando con una noticia en este receso parlamentario de que eventualmente el Poder Ejecutivo presentaría un proyecto de centralizar los recursos de Fonacide y distribuir desde la capital esos recursos en los programas de alimentación escolar. Es un proyecto que no se ha debatido, no se ha tenido la oportunidad de acceder a por lo menos el borrador del proyecto, que debe indefectiblemente pasar por el Parlamento Nacional. Hay que entender que con la nueva Carta Magna, bueno, con la Carta Magna del 92, que claramente establece procesos de descentralización que deben de fortalecer a los municipios y las gobernaciones que fueron creadas con la Constitución 92, hablo específicamente de lo que son las gobernaciones. Uno de los logros más importantes que se ha obtenido por parte de los municipios fue el cobro del impuesto inmobiliario, un paso muy importante en el proceso de descentralización en la República del Paraguay. Y posteriormente, 20 años después de la nueva Constitución Nacional del 92, en el 2012 se promulga la ley del Fonacide, que en el año 2013, si no estoy equivocado, en el gobierno de Federico Franco, se establece el decreto reglamentario y empieza a ser distribuidos estos recursos en los municipios y gobernaciones. Yo estuve como intendente municipal en esa época. Y del 100% de los recursos del Fonacide es importante aclarar que tan solo el 25% van destinados a los municipios y gobernaciones. De ese 25%, el 80% van a los municipios y el 20% va a las gobernaciones. Ha sido una lucha intensa en un proceso de descentralización que ha llevado adelante los gobernadores, los intendentes municipales, siendo yo en aquel entonces primer presidente del Consejo de Intendentes Colorado del Paraguay. Habíamos logrado decreto mediante la aplicación de la ley del Fonacide. Y hoy vemos de que una actitud de esta naturaleza contradice con un principio constitucional que habla de la descentralización, justamente no solamente política, sino que administrativa y financieramente, que sería para mí en particular un retroceso muy grande en un proceso de descentralización que se ha logrado con pasos muy lentos en la República del Paraguay. A mí me sorprende de que un proyecto de esta naturaleza no se haya dado previamente un debate, un análisis al respecto, por lo menos dentro del Congreso, con los líderes de la bancada, los referentes más importantes de los partidos políticos con representación parlamentaria, y que hoy se esté queriendo instalar en el debate público, mediático y político una cuestión de esta naturaleza que no ha sido abordado desde ningún punto de vista por la clase política y principalmente por aquellos que deben de tomar la decisión oportuna en su momento, que es el Congreso Nacional. Diputado, si nos estás dando el dato de que el 25% de estos recursos hoy lo manejan los gobiernos descentralizados, eso implica de que preexistentemente ese 75% lo viene administrando el gobierno central, es decir, ahora lo que se pretende es hacerlo en un 100%. Así es, los recursos del Fonacide en gran parte son administrados por el gobierno nacional. Para obras de infraestructura o proyectos de infraestructura, creo que si no estoy equivocado, cerca del 20% de los recursos del Fonacide van a ser depositados en las arcas del Estado, en la arca del Tesoro del Estado, para poder calzar el déficit que tiene el presupuesto general de la Nación. Aparte, ello va destinado al Fondo para la Excelencia de la Educación y para el Fondo Nacional de Salud,
y tengo entendido que un porcentaje que oscila entre el 8% está destinado a la Agencia Financiera de Desarrollo. Y estamos hablando tan solo del 25% que administran los municipios y las gobernaciones, con la distribución que te he mencionado previamente del 20% para los gobiernos departamentales y el 80% para los gobiernos municipales. Pero lo que me sorprende es que se quiera plantear un proyecto de esta naturaleza para centralizar estos recursos y supuestamente aplicarlos al programa de alimentación escolar. Hay que entender de que los gobiernos municipales y departamentales cuentan con un know-how, con la infraestructura suficiente para poder llegar hasta los últimos rincones del país, pero si vamos a hablar de que este recurso, según tengo entendido, va a ser administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, sabemos, disculpen, la limitación que tiene estructuralmente de recursos humanos a esa institución absolutamente imposibilitaría la distribución o la llegada oportuna y eficiente y eficaz de estos recursos para las diferentes escuelas del país. Y hay otra cuestión también, diputado, que tiene que ver con la dinámica económica que genera esto en las regiones. Estábamos haciendo el cálculo de prácticamente entre municipios y gobernación 40.000 millones año que se mueve y es una ayuda a la aceleración económica, a que haya circulante en la región. Esto ya es un proyecto que se venía manejando al principio de este gobierno. Yo te soy muy sincero, Néstor, Cristian, esto no es algo nuevo. Y lo digo en off porque fue así. El presidente de la República, Santiago Peña, al iniciar su gobierno, quiso llevar todos estos recursos ya al gobierno central. Pero hubo una suerte de amnistía dentro de las negociaciones con los gobernadores e intendentes que permitió la continuidad de la entrega de estos recursos a los municipios y las gobernaciones. Pero hoy vuelven nuevamente en este nuevo año legislativo a plantear un proyecto de esta naturaleza que va a ser de un alto impacto negativo a la economía paraguaya de tierra adentro, principalmente me refiero, y en la eficiencia en la ejecución de estos recursos que deben de llegar a todos los rincones del país. El Ministerio de Desarrollo Social no tiene la infraestructura, la logística humana ni estructural para poder llegar hasta lo más recóndito de la República del Paraguay. No así los municipios y las gobernaciones que ya tienen la experiencia. A lo mejor hay que mejorar muchos aspectos, pero deben de ser con criterio mucho más participativo, pluralista en el debate de la envergadura y del impacto de un proyecto de ley de esta naturaleza. Y diputado, y el otro aspecto también es que el control que puede ejercer las juntas municipales y departamentales, la propia prensa en la calidad, el precio, en la distribución del almuerzo escolar, se anula totalmente, porque recién estábamos diciendo con el diputado Busarquis, aquel niño de Tembiaponá a quien no le llega el almuerzo o le llega de mala calidad, ¿a quién le va a llorar? No va a poder trasladarse hasta el Ministerio de Desarrollo Social a hacer su reclamo, su queja, o el intendente le va a decir yo no tengo nada que ver, el gobernador también. Acá lo que debe realizarse, a mi criterio, y a mi humilde entender, es de que deben de establecerse parámetros con relación a los precios referenciales. Si vamos a hablar de la entrega de alimentos a la ciudad de Coronel Oviedo, el precio de los alimentos que se entregan en nuestra ciudad no puede ser similar a la que se entrega en el fondo de la ciudad de en las últimas escuelas de los rincones de las campiñas del interior del país. Evidentemente que los costos de traslado, de todo esto significa un sobrecosto para la entrega de estos alimentos. Sí. Pero debe establecer, el Estado puede establecer un precio referencial, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas puede establecer un precio referencial en base a un estudio de los costos de estos alimentos que se entregan a los chicos, donde pueden decir, bueno, un plato de guiso, de arroz, su costo es 5.000 guaraníes y la empresa que entrega debe ganar por lo menos un 20 o 25%, entonces estamos hablando de 7.500 guaraníes por plato. Si ese guiso debe ser entregado en la ciudad de Genum, por dar nuevamente un ejemplo de esa ciudad, que hay que trasladar los productos hasta ahí, hay que contratar personal en esa zona que deben de preparar los alimentos, se le da un sobrecosto de 1.000 guaraníes por plato, por decirlo así.
Y eso permitiría universalizar los precios referenciales de estos alimentos que son entregados a los chicos y tener mayor llegada. Es cierto, hay una discrecionalidad en el manejo de estos recursos por parte de los intendentes y gobernadores, pero el gobierno, en vez de modificar esta ley, yo creo que podía ajustar los decretos mediante en un estudio que puede llevarse adelante con técnicos, con docentes, con la clase política, con los parlamentarios, y pulir un poco el programa de alimento escolar, y que no se pretenda como lo que hoy nos estamos obsesionando, un proyecto que quiere cercenar y amputar los brazos más importantes que tienen en cuanto a políticas públicas los gobiernos departamentales, municipales, que es el alimento escolar. Y de hecho que conversando un poco más temprano con el gobernador Marcelo Soto nos decía de que en el Consejo de Gobernadores ellos ya habían inclusive presentado un proyecto sobre lo que acabas de puntualizar, establecer una grilla, unos topes de costos, diputado, por lo que consecuentemente los que impulsan esto, desde el Ejecutivo como proyectistas, mal podrían decir de que esto no existe un interés de parte de gobernadores o intendentes y que por eso es que ellos están tomando esta decisión. Es muy fácil establecer los precios referenciales, Néstor. Ajá. Con 1 kilo de arroz, con 1 kilo de tomate, cebolla, locote, 1 kilo de carne, ¿cuántos platos uno puede producir? Sí. Preparar, por decirlo mejor así. Uh-huh. Y en base a ese costo que uno tiene referencial, recarga el sobrecosto administrativo de las empresas que proveen. La parte contable, administrativa, la logística, la distribución, etcétera. Son aspectos que se pueden cuantificar en un estudio técnico bien detallado, pormenorizado, que permita tener un precio referencial que inclusive puede oscilar entre un 5 a un 15% de acuerdo a la distancia de las escuelas que están siendo asistidas con estos programas. Así que, por lo más política es lo que se requiere, y yo creo que es lo que podría eventualmente truncar este proyecto de ley que se quiere hoy socializar de esta manera, digamos, unilateral, sin haber dado participación a otro poder del Estado, es la transparencia en el manejo del dinero público. Y la mejor manera de transparentar el dinero público es dando un detalle pormenorizado de cómo y la forma que se está gastando ese dinero, para que no haya duda de parte de la ciudadanía. Incluso para evitar ese sobrecargo al cual aludís, diputado, que podría darse eventualmente, desde una gobernación, por decir, cuya capital departamental dista bastante de las ciudades más lejanas. En el caso de que vaya a proveer la gobernación se hace ese cálculo, pero en el caso en el que el almuerzo vaya a proveerlo las municipalidades, inclusive ya se obvia ese sobrecosto porque uno estima de que el proveedor es del municipio y que consecuentemente por ello, no sé, sus distancias se reducen al ejido urbano o al ejido municipal nada más de esa administración, de esa localidad. Es más, Néstor, te comento que yo me he recorrido que he hecho por el departamento, por decirte, el distrito de Temiaponá, en uno de los más distantes, entre Mariscal López, que son los más distantes de la ciudad de Coronel Oviedo, capital departamental. Ahí ya se tiene todo el equipo que produce, que elaboran los alimentos, que son padres de familia, ahí están las congeladoras, las cocinas industriales, ya todo preparadas, que reducen los costos porque solamente la materia prima es lo que llevan los proveedores y entregan a los cocineros, y ellos se encargan con los profesores de la alimentación escolar y la verificación de la calidad del alimento. Hoy hay incluso formas y metodologías que pueden aplicarse. Ajá. Pero yo ya anticipo mi posición, soy descentralista, soy munícipe en mi esencia como político, y absolutamente no voy a acompañar un proyecto de ley que para mí sería un retroceso inmenso a la descentralización de la República del Paraguay y muy perjudicial en todos los aspectos para los gobiernos subnacionales y los gobiernos municipales. ¿Cómo consideras, diputado, y esto sin ánimo de confrontar a nadie, pero cómo consideras que el planteamiento esté acompañado por el presidente del Congreso Nacional, un compueblano nuestro, el señor senador Ovelar, quien fue también gobernador y
y conoce de esta realidad. ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo, dentro de la lógica política, cómo se evalúa esa situación? Me gustaría escucharlo, cuáles son los justificativos y cuáles son los razonamientos que él tiene para poder acompañar un proyecto de esta naturaleza. Él es, yo por lo menos lo considero un hombre que siempre ha luchado por la descentralización de la República. Y que haya un viraje en su posición política no se tendría que tener un justificativo válido. Así que quiero trasladarle la pregunta justamente a porque me interesaría escuchar su parecer. ¿En algún momento van a plantear reunirse los congresistas del departamento Caaguazú, tanto diputados y senadores, sobre este tema? Porque creo que debe ser una consideración, no te digo en bloque, pero una preocupación que deben tener todos los legisladores representantes del departamento, diputado. Bueno, antes de que este proyecto llegue al Congreso, lo que podemos hacer es debatir de esta manera, por lo menos públicamente, en las reuniones que podemos tener en la comisión permanente. Pero si se requiere la reunión acá en el gobierno, por parte del gobierno departamental, para que nosotros vamos a participar en estas reuniones y tratar de analizar a profundidad los alcances de este proyecto de ley, con mucho gusto yo estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, diputado, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estas consideraciones y vamos a darle seguimiento a esta situación. Hoy los gobernadores se reúnen, nos mencionaba el vicepresidente del Consejo de Gobernadores, Marcelo Soto, que hoy se convoca para una reunión ya sobre este tema. Yo te comento que esto no es nuevo, esto ya se estaba analizando al comienzo de este gobierno y ahora nuevamente está reflotando y se ve que hay una tendencia de acompañar este proyecto de ley por lo que son parte del oficialismo. Y ahí vamos a ver realmente quién pone la camiseta de su departamento, de su ciudad, y que no solamente sea una bajada de línea que pueda surgir de un sector que tiene hoy una mayoría parlamentaria coyuntural en imponer proyectos de ley de esta naturaleza que para mí atenta contra un principio constitucional, que es la descentralización, que fue producto de una larga lucha e intensa lucha de parte de todos los intendentes, entre los que me incluyo en su momento, que hemos logrado la aplicación de estos recursos de FONACIE a favor de la municipalidad y gobernaciones del departamento y del país. Eso es tal cual, así, ciertamente. La iniciativa lo toma el oficialismo, diputado. Pero en el oficialismo hay muchos quienes en su momento fueron diputados, gobernadores. O intendentes o gobernadores o concejales departamentales o municipales, conocen de la vida descentralizada o la vida del interior, por decir. ¿Esperás que de parte de ellos haya un poco de sensatez al momento de abordar y analizar este tema, diputado? Y uno tiene que ser consecuente con sus orígenes. Si vamos a seguir aplaudiendo al centralismo, yo creo que muy poco favor vamos a hacer del Congreso Nacional. Nosotros fuimos electos por un departamento y no debemos a los ciudadanos de este departamento y no podemos atentar contra los intereses de Caaguazú. Y creo que ese mismo criterio van a tener todos los legisladores, porque no solamente va a ser una situación que va a poner en prueba su lealtad a su movimiento, sino que la lealtad a su pueblo. Vamos a ver cuál de los dos pesa más ahí. Diputado, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy mal. Edgar Olmedo, diputado. ¿Ha pesado un bravo?